Pero antes vamos a hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta la clase pasada. Hemos entrado en la faceta de manejar en lo económico el proyecto. Sí, habíamos visto lo técnico, era potencias, energías, y ahora en lo económico habíamos llegado a hacer la llamada asignación primaria, ¿sí?, de los costos anuales. Y habíamos llegado a explicar qué era la asignación primaria, y entre todos los, como si fuera un mazo de cartas, el total del monto del proyecto, 1.000.000 y tanto de dólares, ¿sí? Habíamos hecho movimientos de tal forma que le dimos un orden, ¿sí? Que era, el orden era el título de las columnas de esa tabla llamada asignación primaria. Y al hacerlo de esa forma, ordenarlo de esa forma, podíamos claramente ver en una columna el primero de los tres costos de la teoría del costo trinomio. ¿Cuál era ese costo de los tres? ¿Quién puede decirlo? Rápidamente el nombre. Costo trinomio 3. ¿Cuál sacamos de la clase pasada a través de la asignación primaria? El costo de uso, la componente de uso, ¿sí?, que era la primera de las tres. Las otras dos son la siguiente, la segunda. El primero que acabo de decir es el primero de los que en conjunto forman el costo fijo. El costo fijo tiene dos: la componente de uso, la que acabo de decir, la que sacamos de la asignación primaria, y la componente fija número 2, o sea, componente por costo fijo, pero por la potencia máxima instalada. Y el tercero es el costo variable, que es por la energía que generada y o consumida por el usuario. ¿Sí? Entonces, la asignación primaria, ahí en la pregunta al final del apunte, había una pregunta, ¿no ves?, que decía: la pregunta 6, ¿en qué consiste la asignación primaria de los gastos anuales y qué se obtiene con ella? La componente de uso se obtenía. Y la explicación de en qué consiste, lo hablé, lo leen en el apunte y hacen una respuesta integral, ¿verdad? Entonces, del monto total del proyecto, que era 1.000.000, ¿se acuerdan?, y tanto, hemos sacado lo que corresponde a la componente de uso. Hemos determinado exactamente su valor. Entonces, vamos a entrar enseguida a pregunta 7. ¿En qué consiste la asignación secundaria de los gastos y qué se obtiene con ella? ¿Verdad? El cuadro 411 era la asignación primaria. Cuadro 11, ahí si quieren le ponen el nombre: asignación primaria de los costos anuales. Pónganle. ¿Sí? Pónganle ahí. Donde habíamos visto que la componente de uso llamada servicio de abonado era $268.667. Y todo se volvía a reagrupar en el monto total, $1.897.188, ¿verdad?
Entonces, hallado ese monto económico, dividido entre la cantidad de medidores, obteníamos la tarifa correspondiente a la componente de uso. Y nos daba $10,48 por medidor. Eso quiere decir que cada consumidor que solicitaba un medidor iba a tener que asumir ese $10,48. ¿Verdad? Bien. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la llamada asignación secundaria? A ver, síganme. Teníamos un monto total que era, ¿cuánto el proyecto? 1.897.188 dólares. ¿Verdad? Y de ese total, ¿cuánto sacamos de ahí? Necesito que me traten de responder algunas preguntas que lanzo. ¿Cuánto sacamos de ese total? ¿Alguien, por favor? Vamos, jóvenes, alguien. Son más de 60 alumnos. ¿Cuánto era el total del proyecto? 1.897.188. Aquí está, bien. Y con esta asignación primaria, todo lo que hicimos en este cuadro, pudimos determinar cuánto era la componente de uso, que es este valor de acá. Si le sacamos este valor de acá a este total, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver con un gráfico qué estamos haciendo. ¿Y hacia dónde vamos? En la clase pasada dijimos que ese 1.000.000, el monto total, ¿en qué unidades está? Vamos rápido. ¿Qué unidades? Megawatt. No, ¿cómo megawatt? Estamos hablando de dólares. ¿Qué unidades tiene entonces? Dólares. ¿Ya? Entonces, ¿en qué eje está ese 1.800.000 tantos mil? ¿En cuál de estos tres ejes? En el eje vertical. En este, correcto. Y ese millón era todo este. Todos estos tres colores a su vez. ¿Y cuál acabamos de determinar y sacar? ¿Cuál de estos tres? La asignación primaria. El color verde. Entonces, ¿cuánto va a quedar si yo saco el verde? Del total, si saco el verde, ¿cuánto queda? ¿Qué colores quedan? Vamos, El azul y el rojo. El azul y el rojo. ¿Qué se llama el rojo? La secundaria. ¿Potencia instalada? El costo por máxima potencia instalada. Miren cómo fue determinado. El rojo con la máxima potencia instalada, cuando hicimos el gráfico. Y el azul, costo variable. Que acuérdense cómo lo determinamos con la máxima energía que es posible generar con una potencia máxima. Entonces la proyectamos en el eje de energía hacia los costos de esta manera. Entonces,
Si al total, que era la suma de los tres, verde, rojo y azul, le quito el verde, ¿cuánto queda? El monto que quede, ¿sí? En el monto total que quede, va a ser parte del costo fijo 2 por potencia instalada, más el costo variable azul por energía. Entonces, lo que queda va a ser lo que corresponde a las dos variables que nos queda por encontrar. Por eso es que del monto total, no se olviden, 1.897.188. Si yo le resto los 268.667 correspondiente a la componente de uso, lo que me quede, yo tengo que barajar ese saldo de tal forma que yo pueda de alguna forma determinar cuánto es de la componente fija por potencia y cuánto de variable, ¿verdad? Por eso es que en la asignación secundaria de los costos anuales, lo que vamos a hacer es eso. Fíjense, determinada la componente de uso en el cuadro 411, donde estaba el total del proyecto. Si yo le resto al total del proyecto la componente de uso, me va a quedar ahora ¿cuánto? Un saldo de $1.628.521, correspondiente a quién? A la componente por máxima demanda de potencia y la componente variable, o sea, color rojo y azul en nuestro gráfico que les mostré recién, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este saldo que queda? En el cuadro 411 tenemos la descripción, el detalle desglosado de este saldo. Entonces, en la asignación secundaria vamos a agarrar este total, cuyo detalle está en el cuadro 411 desglosado, o sea, desglosado porque acá tengo el total y tengo la componente de uso y todo el saldo restante, o sea, las otras columnas, están detalladas a través de los títulos desde la 1 a la 35, fila, y columna de la 2 a la 7, sacando la 6. Entonces tengo quién es ese saldo si leo los títulos de las filas y las columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la asignación secundaria? Vamos a hacer lo siguiente. Para determinar, creo que hay otros alumnos queriendo ingresar. A ver, para determinar ese monto, para determinar de ese saldo que nos queda, cuánto es de fijo y de variable, lo tengo que ordenar de tal forma, reordenar de tal forma, que me permita ver cuánto tengo en potencia, por costo fijo, por potencia máxima instalada, ¿sí? Y cuánto correspondiente a la generación de energía, variable. Y no hay mejor forma que hacerlo desde el inicio del negocio. O sea, ¿cuánto de potencia instalado tengo desde el inicio? ¿Cuál es el inicio de este negocio? ¿Dónde empieza en la cadena de este negocio? ¿Dónde está el inicio? ¿Qué había primero allá en las montañas? ¿Alguien responda?
¿Qué había, jóvenes? ¿Qué había allá en las montañas, en la descripción del proyecto? En el unifilar, ¿qué era lo primero? Vamos, jóvenes, participen. ¿Alguien? ¿Ah? Este es el unifilar. ¿Qué hay en el inicio del unifilar? Aguas arriba. ¿Por qué no hablan, oigan? El generador, ingeniero. ¿Cuál es generador? Hidroeléctrico. Hidroeléctrico. Exactamente. O sea, si no hay potencia instalada de generación, no hay negocio. O sea. Entonces, al inicio del unifilar hay potencia instalada, que era la hidroeléctrica, ¿verdad? Después era transportada hasta otro punto donde se añadía la generación diésel eléctrica. De ahí seguía avanzando el unifilar, ¿verdad? Hacia la distribución en media tensión. Distribución porque ahí habían usuarios. Y después el negocio podía terminar ahí. Pero resulta que también hay consumidores de baja tensión. Entonces el unifilar se expande aguas hacia abajo a través de los transformadores de distribución hacia los usuarios de baja tensión, o sea, hacia la red de baja tensión. Consumidores en baja tensión. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que hay potencia instalada hidroeléctrica, hay potencia instalada diésel eléctrica, hay potencia instalada de distribución en media y hay potencia instalada de distribución en baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la asignación secundaria de los costos de la plata con la plata que nos queda? Tenemos que agarrar ese monto total y observen lo que hago con mi mano. De ese monto total tenemos que decir esta cantidad del monto total que nos queda corresponde a lo que yo gasté en construir la central hidroeléctrica. Me costó esto, del monto total que nos queda, gasté esto en construir el embalse, los generadores, sueldos y salarios del personal que trabaja ahí. Pero también ahí en la hidroeléctrica, esta otra platita es para lo que gasté en generar la energía y los costos variables. Ok, pero todavía me queda plata. Está bien. Pero ¿y por qué yo haría eso del monto total? El que armó la fiesta, decir, bueno, esto se gastó en la hidroeléctrica. Esto se gastó en los costos variables del hidroeléctrico. ¿Por qué? Para en ese momento, y yo sé cuánto tengo de potencia instalada ahí, solo hasta en la hidroeléctrica. Y sé cuánto generé de energía con la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque podría haber un usuario aquí de alta tensión que si quisiera conectarse y que le vendan el servicio acá en la hidroeléctrica, yo me tendría que preguntar naturalmente ¿y cuánto costaría la potencia y la energía si alguien se alimentase desde aquí? Y claramente se ve que lo que él tendría, su tarifa por potencia y energía, saldría
de asumir los costos que hasta ese punto se gastaron. Que no es lo mismo que si te conectas como usuario acá como usuario de baja. Porque si te conectas como usuario de baja vas a tener que asumir ¿qué cosa? Los costos por potencia y energía desde aquí de baja hacia arriba, o sea, todo lo que se gastó en hidro, transporte, diésel, eléctrica, instalación de potencia de distribución en media, para recién entrar a recibir en baja, a través de la potencia instalada en baja, como usuario de baja tensión. ¿Me entienden? Es como decir, vos preferís ser usuario acá, va a tener la potencia y la energía una tarifa. ¿Por qué? Porque los costos hasta ahí no son los mismos que los costos hasta aquí, usuario de baja. Visualmente nomás se ve que hay más costos que el usuario de baja tiene que asumir para recibir un servicio que los que tuviera que asumir un usuario de media tensión, por ejemplo, acá, el usuario A. El usuario A tendría que asumir solo los costos desde la red de media hacia arriba. No tiene él por qué asumir, el usuario A, B, C, los costos hacia abajo. Entonces, en la asignación secundaria de los costos anuales que nos queda como saldo, mi objetivo ¿cuál es? Así como en la asignación primaria el objetivo era determinar la componente de uso, en la asignación secundaria el objetivo es determinar la componente fija por potencia y variable por energía en cada uno de estos tramos. Primer tramo, o sea, voy desde el inicio, aquí a la hidro, para llegar acá a la diésel se le tiene que sumar los costos de transporte, ¿verdad? Y cuando yo le sumo a la hidro los costos de transporte, le sumo los de la diésel eléctrica para obtener una tarifa por potencia instalada y por energía aquí donde se cuelga, empieza a colgarse la red de media tensión. Luego, ahí al inicio donde se cuelga la red de media tensión, yo le tengo que sumar los costos fijos y variables de toda la red de media tensión. Y recién ahí va a salir la tarifa para los usuarios de media, A, B, C. Y los transformadores de distribución de media a baja. Para determinar los costos totales para los usuarios de baja, yo voy a tener que a los costos hasta el nivel de media que le tocó de la torta hasta este nivel, la rodaja que le tocó a estos transformadores que representan la conexión de media hacia baja, a esa rodaja de la torta hasta aquí le tengo que sumar la torta entera de los costos de baja tensión. O sea que los usuarios de baja van a tener que asumir todos los costos de baja tensión, todos los costos, o sea, toda una torta de costos de baja tensión, más ¿qué cosa? Más la rodajita que venía de la torta hasta aquí, hasta el nivel de media tensión. Entonces, ¿cuáles son esas tortas y rodajas de las que estoy hablando? Es lo que se tiene que determinar con la asignación secundaria de los costos anuales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Y vamos a hacer, y ya está hecho, digamos, las tablas que vamos a ver y que he expresado verbalmente hasta ahorita, es eso, es determinar por facetas cuántos son los costos hasta esa faceta, sumarle la siguiente faceta, volver a hallar un total, sumarle la siguiente faceta, volver a sumarle el total, así mientras avanzamos hacia los usuarios de baja tensión. Entonces, la asignación secundaria finalmente nos va a dar la componente fija por potencia instalada y la componente variable
totalmente desglosada en cada uno de esos niveles, permitiéndonos hallar de esa forma la tarifa por componente máxima de potencia instalada fijo, llamado columna 3 y 4, y la variable dólares por kilovatio hora, y la fija era fija por potencia instalada, dólares por kilovatio. Entonces, como vimos en el unifilar que acabamos de ver, la primera etapa de este proceso que va desde la generación hidro hasta la distribución en baja tensión, la primera es la producción hidroeléctrica. Y ahí tengo que poner en esta faceta que va desde la fila 1 hasta la 11, poner todo lo que los costos correspondientes a la hidroeléctrica, ¿sí? Y separarlo en costos fijos y variables. Y está hecho acá. ¿De dónde salen estos valores? De la tabla anterior. Fíjense, gastos financieros, 222.768. ¿Sí? Vamos a la tabla anterior. ¿Sí? Gastos financieros. Presa. Fila 19. Producción. ¿Qué tipo de producción? Presa. 222.768. ¿Lo ven? Los 222.768 ahora son colocados aquí y están bajo costos fijos, producción hidroeléctrica, presa y obra civil, gastos financieros 222.768. ¿Sí? A ver, otra de ejemplo. Esta es la siguiente. $6.000. Reparaciones y mantenimiento. ¿De dónde sale? Reparaciones y mantenimiento de la presa, fila 7, $6.000. ¿Lo ven? Veamos otro valor, el siguiente, por acá, 55.692. Central hidroeléctrica, gasto financiero sobre obra civil de la central. ¿De dónde viene? Gasto financiero, obras hidroeléctricas, otras obras civiles, 55.692. Acá está. El siguiente era turbogeneradores, 36.553. Se están considerando acá 36.000
planta generadora, central hidroeléctrica, como costo fijo. Ahora acá hay algo muy interesante, que lo van a leer en el texto que yo se los estoy hablando. Está diciendo que este total de 270.368, ¿sí?, van a ser considerados como gastos variables en la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque hay que darle, aunque el agua es gratis, cae del cielo, ¿sí?, a esa agua que cae del cielo gratis, que es la que se utiliza a través de la potencia instalada, el embalse, hacer pasar esa agua, las turbinas, ¿no? Añadiéndole la potencia de las turbinas, y al hacer pasar esa agua que viene gratis del cielo, hay que darle un valor a esa agua, porque si no, ¿cómo vas a cobrar la energía? Entonces, ¿cómo se le da el valor al agua? Asignando estos costos determinados, no todos, ¿sí?, gastos de financieros, reparaciones y mantenimiento, gastos generales, como gastos variables. Y así se genera el famoso llamado valor del agua. O sea, está bien que cae gratis, pero yo tengo gastos para retener el agua en un embalse, y otros gastos, ¿sí?, que su concepto está determinado bajo la teoría de los gastos de reparación y mantenimiento variables y gastos generales, ¿sí?, haciendo un total de $270.368, los cuales los estoy encasillando bajo los gastos variables. Y el resto, la obra civil, planta generadora y todo este detalle que tienen acá, como gastos fijos, que suman $227.453, como y bajo costos fijos, ¿sí? Costos variables, 227.453, costos fijos, y costos variables, 270.368. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando calculamos, y han leído el apunte hasta aquí, van a ver que en la central hidroeléctrica, ¿sí?, la potencia máxima registrada, que coincide cuando se da la máxima del sistema en su totalidad, hay una potencia que, si dividimos este costo fijo que hemos hallado aquí por esa potencia máxima registrada en ese momento, nos va a dar, ¿qué cosa? Una tarifa, dólares por potencia, y ese valor es este 25.55 dólares por kilovatio. Eso sería la tarifa si alguien se conectase directamente a la salida de la hidroeléctrica y quisiera comprar a través de un contrato directo potencia y energía de la central hidroeléctrica. ¿Quién puede llegar a hacer algo así? Y una gran industria, una fábrica de hierro, por ejemplo, que está cerca de la central hidroeléctrica, esta que estamos hablando. Entonces, territorialmente está cerca. Entonces busca hacer un contrato directo con la hidroeléctrica y le dice, mira,
yo estoy cerca territorialmente, cerca de las montañas, están las montañas donde yo saco cierto material y lo meto a mi producción, qué sé yo, oro, algún metal, hierro, qué sé yo, y yo quiero comprarte a vos directo. ¿Cuánto sería el valor cuánto me cobrarías por la venta de potencia y energía? Entonces el precio saldría de este cálculo, porque él no tendría por qué asumir de ahí para abajo los siguientes costos, o que se los quiera cobrar. ¿Por qué yo voy a pagar más que esto si yo no necesito, ¿sí?, pagar redes de media ni de baja, mucho menos? Ni siquiera la generación diésel eléctrica. Lo que vos me vendás es lo que yo necesito y estoy cerca de tu central hidroeléctrica, ¿no? Entonces hacen un negocio y los cálculos para determinar lo que se va a poner en ese contrato saldría de hacer cálculos como estos. ¿Se entiende? Bien, pero como el proyecto continúa hacia los usuarios de baja, ¿sí?, el resto de la plata la tenemos que seguir distribuyendo, ¿sí?, añadiendo los costos siguientes. ¿Se acuerdan de la hidro? ¿Cómo avanzábamos hacia la diésel eléctrica? Teníamos que atravesar por el transporte. Y aquí están los costos del transporte, ¿verdad? ¿De dónde salen? También de las tablas anteriores. Ya les mostré cómo hacerlo, y cuando hagan el proyecto, cuando yo me pare en esta tabla 412 y me pare, por ejemplo, en este valor, tiene que haber un vínculo a la tabla anterior, ¿ya? No copiadito el número tipeado, vinculado a las tablas anteriores. Lo mismo para cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces, si a los costos que ya yo identifiqué por la central hidroeléctrica le sumo los costos totales por transporte, que son 69.000, ¿sí? ¿No ve? Acá 69.606, a los que ya identifiqué como totales de la hidro, le sumo los del transporte, que de dónde salen, una vez más lo vamos a ver. Transporte de energía, ¿cuánto se identificó en la asignación primaria? A ver, transporte, 8.000 eran de reparaciones y mantenimiento, no es transporte, 8.000. Del prorrateo le correspondían 1.840. Gastos financieros, 57. Y así sumamos. ¿Y cuánto da el total? 69.606. Que son los que estamos viendo plasmados aquí. Ahí. Y se consideran su totalidad como fijos, o sea, suman a la columna de costos fijos. Entonces se hace un nuevo total por costos fijos de 297.559, y con la potencia registrada en el punto donde termina el transporte, se vuelve a calcular ese total, por la potencia registrada, y va a dar un nuevo costo por potencia instalada. Y fíjense cómo aumentó de 25,55 a 35,3, lo cual tiene coherencia, porque ahora si una fábrica se instalara al final de la línea de transporte, no le va a salir lo mismo, obviamente, que haberse instalado allá en la hidro.
porque dice, bueno, ahora yo estoy más lejos de la hidro y más cerca del final de la línea de transporte, entonces me quiero conectar ahí. Ah, bueno, ok, pero vas a tener que asumir los costos de transporte también. Y por lo tanto, la potencia instalada, el costo por compra de potencia, le va a salir más caro. ¿Por qué? Porque para llegar hasta ahí se tuvo que invertir más plata que aquel que si se conecta ya en la hidro directamente. Entonces se ve en los números, se ve la coherencia de cómo el costo por potencia instalada va aumentando a medida que yo voy invirtiendo más en generación, en transporte, en redes, para llegar hasta el usuario. Entonces, ¿lo ven? De 25,55 subió a 35,3. ¿Sí? Ahora, dígame o respondamos juntos esto. Ahora, en lo variable. ¿Se aumentó algo del costo variable por transporte? No. Solo tenemos lo que era de la hidro. Entonces lo ponemos el mismo valor acá, ¿verdad? Y entonces dígame cómo es que el costo de energía en la hidro vale 1,01 y el costo de la energía al final de la línea de transporte vale 1,048, más caro. Si no se aumentó $1 desde los costos variables en la hidro hasta los costos variables después del transporte. ¿Quién puede dar una explicación de por qué, si no aumentó $1, por qué el costo por energía, que es el variable, aumentó de 1,01 a 1,048? ¿Quién puede responder eso? ¿Por qué aumentó si los costos no aumentaron? ¿Por qué la tarifa aumentó si los costos no aumentaron? Está preguntando. A ver, ¿quién puede responder eso? ¿O qué se les ocurre? ¿Por qué? Es una pregunta muy importante hoy. No voy a avanzar hasta que alguien diga algo. Y si nadie dice nada, no lo voy a decir yo tampoco. Quiero que participen. Y sí se los voy a preguntar en su examen. Así que mejor participen, jóvenes. No es examen, estoy preguntando qué creen que puede ser. Si lo mejor que lo sepan ahora a que no se los diga y se los pregunten en el examen. Nadie quiere decir nada de WhatsApp. El valor 1,01 y 1,048, ¿de qué resulta? De una división, ¿verdad? ¿Quién es el numerador y quién es el denominador de esa división? ¿Qué unidades tiene este 1,01 y este 1,048? ¿Dólares o centavos de dólar? ¿Sobre qué? Una tarifa tiene el monto económico como unidad en el numerador y en el denominador la unidad del producto que estás vendiendo. ¿Cuánto cuesta esa hamburguesa? $10 por hamburguesa. Y esa Coca-Cola, 5 bolivianos por botella, por Coca-Cola. Y ese auto, $20,000 por auto. Esto, 1,01 centavos de dólar. Kilowatt hora. Exacto, por kilowatt hora. Entonces, esa es la división. ¿Quién es el numerador? Dólares. ¿Cuánto? Este de aquí. 270.378. ¿Dividido qué? ¿Cuál es la unidad? Energía por kilovatio hora. Entonces, si el numerador es el mismo en la hidro y después de introducir los costos de transporte, también el numerador es lo mismo,
Entonces, ¿qué queda como explicación para que el resultado aumente? Que el denominador cambie. ¿Pero cómo? ¿Para más o para menos? Más. Vamos, jóvenes, ya le di la respuesta. Para menos. ¿Y dónde se fue ese menos? ¿Quién es ese menos? ¿Ah? Diagrama de la red de distribución y balance energético en megavatios hora. Figura 2. Y no digo la respuesta. ¿Cuántos eran los costos variables acá en la hidro? Lo que acabamos de leer ahí. Y dice que al avanzar a través de la red de transporte, los costos variables no sumaron, este transporte no sumó a la columna de costos variables. O sea, los costos variables en la hidro y al final de la red de transporte es lo mismo. Ese era el numerador. Ahora, dividido la energía, y dice que el resultado aumentó, quiere decir que el denominador disminuyó, ¿no ves? Entonces, quiere decir que la energía disminuyó desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es esa energía que falta? ¿Lo están viendo ahí, jóvenes? ¿Quién es esta T? Pérdidas en las líneas de transporte. Pérdidas en las líneas de transporte. ¿Hay pérdidas? Claro que hay pérdidas. ¿Y quién las va a asumir las pérdidas? ¿Quién las va a asumir? El comprador, pues. ¿Cómo? Con esa diferencia en la tarifa. Esos centavos, ¿se acuerdan? Son los que absorben o asumen estas pérdidas. Porque estas pérdidas existen porque se tuvo que transportar de la hidro hasta aquí para después seguir avanzando hasta el usuario de baja. Por eso es que en cada tramo, miren, hay pérdidas. Este D1 son las pérdidas en la red de 11, esta. D2 aquí, ¿quién es? Pérdidas en la red de baja. O sea, es como decir, yo para llegar allá, hasta donde vos estás, te lo llevo. Pero te advierto que hasta llegar allá hay pérdidas. Y las vas a tener que asumir vos, porque las pérdidas existen porque tengo que llegar hasta donde vos estás. ¿Cómo se asume? No hay otra forma que la tarifa. Es como decir, ese muchacho que armó la fiesta, ¿se acuerdan? Esto es lo que yo gasté, lo que costó el tomate, el pan, la música, la Coca-Cola, ¿no es? Pero les cuento que esto es lo que me costó mi pasaje, digamos así. Yo gasté en ir hasta allá, gasté colectivo y otro día fue en taxi porque estaba lloviendo. Digamos, son las pérdidas, pero oye, yo no consumí yo no me subí, dicen los en la fiesta, a ese colectivo ni a ese taxi. Ah, sí, pero fui yo por vos. Y esas pérdidas, ese gasto sucedió porque yo tuve que ir para que vos tengas la fiesta. Entonces también tengo que meter el costo del taxi, del colectivo. No lo voy a asumir yo. Si todo eso yo acabé yendo al mercado para armarte la fiesta a vos. Por cierto. Entonces, si no querés pagar la pena, entonces andá vos al mercado. ¿Me entienden la comparación? Entonces hay pérdidas en el transporte y alguien las tiene que asumir y se ven reflejadas en la diferencia entre 1,01 y 1,048. ¿Lo ven? Esto es bien importante entenderlo y verlo. Es sencillo, es un cálculo facilísimo, pero el concepto detrás y explicar por qué, si no se añadieron costos variables, la tarifa aumenta, eso es lo importante, porque hay pérdidas. ¿Ok? Entonces, si seguimos avanzando, ¿qué viene después del transporte?
la inyección de la producción diésel eléctrica. Y se añaden a los costos que venimos trayendo, se añaden ahora los de esta, que son los diésel, de los costos de la diésel eléctrica. Y aumenta tanto fijo como variable. Con este detalle que ya saben de dónde sale, de las tablas anteriores. Y vean cómo se va dando el cumplimiento de la teoría. Los costos por potencia van aumentando y los variables también van aumentando. ¿Lo ven? Ahora añadimos qué viene después de la barra donde llega el transporte e inyecta la diésel. Empieza la distribución en media tensión o distribución en alta, aquí yo prefería ponerle distribución en media tensión. Le puse alta en aquel entonces. ¿Ya? Entonces, también se suman los costos, ¿sí?, por distribución en media. Perdón, en alta. ¿De dónde salen? Las tablas anteriores nos los proveen y nuevamente aumentando los costos, ¿sí?, por la introducción de la red media. Ahora en media tensión la tarifa por potencia volvió a aumentar porque se invirtió más en toda la red de media para que los usuarios de media se conecten ahí. Entonces subió. Hay pérdidas en media, hay. ¿Cómo se ven reflejada su recuperación? Fíjense cómo aumentó a $1,461. ¿Lo ven? Lo cual va en coherencia con lo que hemos visto en la teoría. Ahora, ¿quién es este valor que aparece aquí al ladito? Como calladín, o ahí va apareciendo. Este de aquí. Este de acá es el llamado costo promedio o costo monómico. ¿Quién es este? ¿Cómo se calcula este? Se calcula sumando. Presten atención a lo que voy a decir. O mejor dicho, ¿quién es este valorcito de acá? Gráficamente, ¿quién es este valor 1,856? ¿Quién es este valor 2,100? ¿Quién es ese valor? ¿Quién es ese valor acá? En este gráfico. ¿Ah? A ver, pensemos juntos. ¿Quién es ese valor? ¿No sería la diagonal morada, ingeniero? A ver. Correcto. Viene tiene que ver la diagonal morada. Pero le falta una cosita, porque ¿qué unidades tiene ese valor que les pregunté? ¿Qué unidades? Not as it should be. It's filled with distortion, and ruin can no longer be avoided. Those who oppose fate and desire change, from time to time, they were referred to as tricksters. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. A ver, ¿quién es el que puso ese? Jorge Cosío, ¿no es? ¿Está poniendo la película que está viendo o qué? ¿Ah? ¿Qué película está mirando Jorge Cosío?
No, ingeniero, no. ¿Cómo no? Pues si lo acabo de escuchar. No, de la televisión que está sonando de lejos. Muy lejos, ¿eh? Está cerquilla. Hombre. Ya, bueno, apague su micrófono. Entonces, el morado, dijo un alumno. El morado. Está bien lo que dijo el alumno, pero este morado, ¿sí? ¿Cómo lo determinamos? En el costo por megawatt. Va por ahí, exacto. ¿Cuál es la tangente de este ángulo? ¿Cuál es la tangente? Está bien su respuesta, solo que le tenemos que añadir cómo calculamos esta morado, que es la hipotenusa. Con este ángulo, ¿qué le tenemos que hacer a este ángulo? Y Pitágoras, yo tengo la energía, que es este cateto de acá, que es esta energía. Y tengo este otro cateto. Y tengo el ángulo. Entonces, la tangente de este ángulo, ¿qué es? ¿Qué cateto sobre qué cateto? Opuesto sobre adyacente. ¿No? Costo total sobre megawatts por hora. Sí. Lo que pasa es que yo hice mal la pregunta. Les quiero poner otro gráfico, esperen. A ver, ¿dónde estás? Esperen un ratito. No encuentro el gráfico que quiero mostrarles. ¿Ingeniero quiere conocer el ángulo o quiere conocer la hipotenusa? No, es que hice un gráfico el otro día y no lo cargué, no lo guardé. Esperen un ratito, por favor. Sí, justo no lo. Ahorita, ¿qué están viendo en pantalla? A ver. El cuadro que hizo. Lo dejé de compartir, ¿no? Ya. Lo que pasa es que en el gráfico que estaban viendo no hay las ecuaciones. Y en este que tengo las ecuaciones, aquí están viendo un nuevo gráfico, ¿no es? Más hecho a manopla, ¿no? Y justo aquí no lo terminé con la hipotenusa esa que iba acá, la morada. Y por lo tanto no puse su ecuación. O sea, aquí falta el gráfico, que en el otro está el gráfico, pero no están las ecuaciones. ¿Qué ecuación? Esta de acá. Aquí tengo la tangente de este ángulo, es igual a, como dijo el alumno, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. ¿Ya? En el triángulo ese donde la hipotenusa es el morado que usted dijo, ¿sí? Nos vamos a ir ahorita a ese gráfico. Vamos a hacer la misma ecuación. Tangente de ¿quién? Del ángulo que hace entre la hipotenusa y el cateto adyacente, que era tita, ¿no? Entonces, aquí sí tengo la ecuación. Ahora, visualicen, nos vamos a ir al otro gráfico. La tangente de tita, ¿quién es? Cateto opuesto va a ser sobre el adyacente, ¿ya?
Entonces, eso nos vamos a ir al otro gráfico. A este de aquí, que es donde tenemos el triángulo este de acá. Entonces, tangente de tita, ¿quién es? Lo que dijo el joven, cateto opuesto sobre El cateto adyacente. ¿Y quién va a ser allá en nuestro cuadro que estamos viendo en la asignación secundaria? ¿Quién es el cateto opuesto? Si ya no estamos trabajando con el verde, ya se lo sacamos la componente de uso. Solo no, estamos trabajando con estos dos, ¿no ves? Fijo y variable. ¿Verdad? Entonces, el triángulo es este que estoy remarcando. ¿Lo ven? Sí. Entonces el ángulo tita estaría aquí. Y si yo le saco tangente de tita, ¿qué daría? Costo variable más costo. Aunque, ingeniero, en ese triángulo el violeta estaría en el eje amarillo, ¿no? O así en medio igual estaría. Por eso le digo, traten de imaginarse que esto lo sacamos, ¿no ven? Sí. Si lo sacamos el verde, todo el gráfico, ¡pum!, pega, se desplaza hacia abajo, ¿no ves? Es como si este verde fuera una fichita, que también se refleja acá, ¿verdad? Si yo saco todo esto, si fuera una ficha, ¡pum!, lo saco, todo lo demás, ¡pum!, cae, ¿no ves? ¿Sí? Y este punto caería aquí. Lo que quiero decir que quedaría este triángulo que estoy remarcando. ¿Sí? Tienen que imaginárselo un poco. Entonces, tangente de tita de este ángulo aquí, de este triángulo, sería cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Vamos, respondan. ¿Suma de quién? Del costo variable. Fijo. Más el costo fijo por máxima potencia. Exacto. ¿Y el cateto adyacente? Megawatts por hora. Exacto. Los que hasta ese punto en la tabla de asignación secundaria tenemos hasta ahí. Entonces, este cálculo, ¿sí?, se le llama precio monómico o precio promedio de la energía y la potencia al mismo tiempo. ¿Me entendieron? ¿Para qué sirve eso? Es más o menos el valor que se da cuando se habla en la prensa, cuando se quiere, te dicen, o sea, cuando vos explicás estos temas al público en general, no puedes confundirlos más, decirle, ¿sabes qué? Vos te pagás por potencia, por energía, por componente de uso, te vas a chipar. Imagínate hablarle así a la población en general. Entonces ellos dicen, ¿cuánto cuesta la luz? Y vos le decís de una manera conceptualmente general, le decís, vale tanto. Y ahí le metés todos los conceptos, un precio promedio, ese es este. ¿Se entendió? Que si le metes la componente de uso, también podés sacar un costo monómico promedio de los tres en su conjunto. Sería la tangente de tita con el costo de uso metido, que lo podemos hacer. Que sería ya más el concepto de costo promedio, ya más acertado, porque estás metiendo también la componente de uso. ¿Me entendieron? O sea, para eso es un costo promedio, ¿verdad? Es como decir, ¿cuánto costó la fiesta? Y ya, costó tanto el pan, costó, no me vengas con esos detalles, decime cuánto, ok, le sacas la tangente de tita, metiendo la totalidad de los costos por entrada. ¿Cuánto cuesta la entrada? No me digas cuánto va a costar la hamburguesa, decime cuánto pago para entrar y disfrutar de todo. Entonces le sacas la tangente de los costos totales por entrada, ¿verdad? Más o menos el concepto es ese.
¿verdad? Entonces, volviendo, están viendo el apunte otra vez, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, ese es este valor de acá. Y en cada faceta se puede sacar, porque tengo el costo fijo más el variable y divido entre ¿qué? Entre la energía. Y me va a ir dando este valor que está aquí al costadito. ¿Ah? Precio, acá lo tiene, el nombre, precio monómico. ¿Ok? No quería olvidarme de decirle quién es esa columna 7. Ese es el concepto y así se calcula. ¿Verdad? Entonces vimos aquí que en la asignación secundaria que hemos hecho hasta el nivel de media, distribución en media, hemos podido desglosar una nueva torta hasta el nivel de media. Costo fijo y costo variable. Fijo, $711,881. Y variable, $595,999. ¿Se entendió hasta aquí lo que hemos hecho? ¿Sí? Muy bien. Ingeniero, Sí. disculpa una consultita. El valor ese de los primeros valores, disculpe, el valor de 1.307.880, no alcancé a leer muy bien la columna. ¿Qué valor representaba? Ese. ¿Este de aquí? Sí. A ver, sume esto más esto. Ya, listo, ingeniero. Le da eso, ¿no es? Sí. Bueno. Pero ahí lo tengo que cambiar a media tensión, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? Ahí para este cuadro, donde dice costos totales de la energía eléctrica suministrada a la red de AT, de alta tensión, ahí le pongo media tensión, dijo, ¿no? Ahí lo tengo que modificar para media tensión, ahí. ¿No es verdad? ¿Esto de acá? Sí, sí. Claro, es que cuando yo hice este apunte, le puse alta tensión, pero MT. ¿Por qué? Porque yo considero, es que me equivoqué o no sé por qué le puse alta. Alta tensión en la vida real es el transporte de la energía. ¿Ya? ¿Me entiendes? Alta tensión es transporte. Cuando termina el transporte llega a una subestación donde hay un transformador cuyo primario tiene la tensión de alta y transforma a media. ¿Sí? Entonces, la distribución en media, ¿sí? No le debemos llamar distribución en alta tensión. Se dice distribución en media tensión. Porque es la faceta, es el negocio de distribuir lo que el transporte me entregó. ¿En qué nivel me entrega el transporte? En alta. Y me entrega en una barra que yo como distribuidor, con mi transformador de distribución ¿en qué nivel? En media tensión, mi transformador ese toma del primario de media y distribuye, toma en alta, perdón, y empiezo yo ya mi negocio a distribuir en media, y con mis otros transformadores ya de distribución de media a baja llego hasta los usuarios de baja. ¿Se entiende? Por eso es que aquí lo correcto es poner distribución en media, porque ya media tensión, porque ya estoy en el negocio de distribución. El negocio del transporte, ¿sí? Es en niveles de alta tensión. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, muchas gracias. Está bien la pregunta, ya. Entonces, ¿se entendió cómo hemos llegado a estos dos valores, verdad? Bien.
¿Ok? ¿Se entendió cómo hemos llegado aquí? O sea, ya sabemos cuánto corresponde, cuánto se gastó en potencia por máxima potencia instalada y cuánto se gastó en costo variable hasta las redes de media tensión. ¿Quedó claro? Lo único que sabemos son los montos totales hasta ese nivel. Pero en ese nivel de tensión, que es en media, yo tengo ya, ahí ya tengo usuarios de media. Y me falta saber, en ese nivel de media, cuánto le corresponde a cada usuario de media tensión asumir de este total, que hasta media yo ya sé cuánto es por potencia instalada y cuánto es por variable. ¿Se entendió? Ya hemos avanzado de saber un monto total, cuánto corresponde por potencia, máxima potencia instalada, que son los 711.000 que son estos, los 711.000 por máxima potencia instalada, y ya sé cuánto es por variable, que son estos de acá. ¿Sí? Y eso es hasta el nivel de media tensión. Pero yo no sé hasta ahora, ¿sí?, de esos dos totales, cuánto debe asumir el usuario de media A, el usuario de media B, ¿sí?, el usuario de media C y los transformadores de distribución de media a baja, que son los que después distribuyen a los de baja, usuarios de baja. Yo no sé todavía cuánto debe asumir cada uno de ellos. ¿Se entendió hasta ahí? Hasta ahí hemos llegado. Ahora, ¿cómo yo sé de esos 595.999 cuánto le corresponde asumir al usuario? ¿A qué usuario? ¿Cuáles eran mis usuarios de media? A ver acá, ¿cuáles son los usuarios de media? A, B, C y los transformadores de media a baja. Tengo 3 usuarios en media tensión. O sea que esos dos montos que hemos determinado, los por potencia máxima, yo los tengo que partir en ¿cuántas rodajas? Alguien que me diga, ¿en cuántas rodajas tengo que partir los 711.881 que era el costo por máxima potencia instalada? ¿Entre cuántos actores en media tensión lo tengo que dividir esa torta? Alguien diga. ¿Por qué dijo 3, joven? En 4, ¿Por qué dijo 4? porque se supone que todos los que están aguas abajo van a ser como de otro en media. Este de acá, este sería. Sí. Correcto, esa es la respuesta correcta. El joven que dijo 3, seguro es porque vio que hay 3 usuarios aquí, A, B, C. Pero acuérdense que la potencia instalada en media no es solamente porque A, B y C piden potencia, sino que también los de baja, a través de su representante en media, que es el transformador también piden. Si no existieran estos usuarios de baja, la potencia instalada acá en media sería menor. Entonces, como existen estos usuarios de baja y son representados en el nivel de media a través de estos transformadores, ¿sí?, los costos totales aquí tienen que ser divididos entre A, B, C y los transformadores de distribución de media a baja. Son 4 los actores en media. ¿Quedó claro por qué? ¿Sí?
¿Quedó claro por qué? Bien. ¿Cómo hacemos para distribuir los costos esos dos totales entre A, B, C y los transformadores de media baja? ¿Cómo hacemos eso? Eso se hace bien, hasta aquí habíamos llegado. Este monto de acá y este monto de acá. Y ya sabemos entre cuántos usuarios de media lo tenemos que repartir esos dos costos. Entonces, en el cuadro siguiente, aunque ya está todo escrito acá, lo único que sabemos en un inicio es este total, que es el que acabamos de ver arriba. A ver si puedo disminuirlo un poco. ¿Ve? Este total de acá es el que traemos de acá. Y este total de acá es el que traemos de acá. ¿Lo ven? Aunque lo achiqué, ¿lo pueden ver? Ingeniero. Bien, entonces, este cuadro, el cuadro 413, ¿sí? Yo les voy a decir, imagínenselo totalmente en blanco. Y vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo aparecer todos los otros números. ¿Ya? Entonces, cuando construyan este cuadro 413, lo primero que tienen que hacer es traer del 412 estos valores totales acá. Este y este, traídos de aquí y de aquí. Bien, ahora vamos al cuadro 13 en su totalidad. Lo pongo en pantalla ahí. Todo está en blanco, menos este valor y este valor. ¿Ok? Y obviamente el total, que también viene, fíjense, era 1.307.880, que es este valor de acá. ¿Ya? Son los tres valores que están ahorita en este cuadro 413. Ahora, ¿cómo y de dónde voy llenando todos estos otros valores? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta tabla 413? Es saber, acuérdense que esto es el único valor que hay ahorita es este. Y yo quería saber de este valor total cuánto le corresponde asumir de ese total al consumidor A, al consumidor B, al consumidor C y a los transformadores de distribución de media baja. Los 4 que habíamos dicho. ¿Y cuánto les corresponde asumir? En la columna 5 está ya el valor determinado. Ese es el objetivo de esta tabla 13. Saber cuánto le corresponde a cada uno de estos 4 consumidores en media, cuánto les corresponde asumir de este total que acabamos de determinar en el cuadro anterior con la asignación secundaria de los costos totales anuales. ¿Cuánto les corresponde asumir de este total de costo fijo y cuánto les corresponde asumir de este total de variable? ¿Y cuánto les corresponde asumir si lo queremos ver desde el precio de vista del precio monómico? Entonces, los valores que queremos determinar son estos y estos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Como esto es los costos totales por potencia máxima instalada, ¿cuál fue esa potencia máxima instalada? Y si ustedes, cuando lean otra vez el apunte detenidamente, van a saber y se van a dar cuenta que este fue el máximo. Y que cada uno de estos usuarios de media aportó a ese máximo, ¿verdad? Con una potencia que está en la columna 3. Y como este es el costo total que se gastó para suplir esta máxima potencia registrada,
yo puedo decir de acá, de este total, cuánto tuvo responsabilidad cada uno de ellos porcentualmente. ¿Y cómo determino ese porcentaje que es la columna 2? A ver, ¿quién lo dice? Este valor es un dato, la columna 2, la columna 3. Si quieren ahí anoten, columna 3 es dato. ¿De dónde? Cuando hablamos y calculamos los factores de diversidad. Si ustedes se van a las tablas anteriores del factor de diversidad, ahí van a tener la columna 3. De ahí van a traer esos valores. ¿Cuáles? Los de la columna 3 aquí. Entonces, este, que es el total, que es el 100% de la potencia máxima registrada, que en plata es este 100%. Entonces, ¿cómo calculo la columna 2? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo calculo 64%, 13,8%, 8,5% y 13,8%? Sería utilizando los valores de la columna 3 y multiplicándolos por 100 y dividiéndolos por el total de 14.510. A ver, hagan por ejemplo uno. Este 8,5, ¿cómo sería? El que dijo eso recién. ¿Qué Sería dividido? A ver. 1.203 por 100 sobre 14.510. Y les da más o menos esto, ¿no? Sí. Bien. Y lo mismo hacen con este. A ver, y hagan este de aquí, el más grande. ¿Les da lo mismo? ¿Les da? ¿Les da, no es? Aproximado, ¿no? Aproximado, porque en realidad esto es una tabla en Excel que detrás de eso hay decimales. Por eso es que ustedes al copiar los números en seco le está dando un poquito diferente. ¿Ya? Esa es la razón. Pero ¿les da cuánto le da a usted, joven? ¿63 y algo? 73.995. Ahí está, o sea, 64. ¿Ya? Entonces, así se determina la columna 2. Porque ya ahora sabemos que la columna 3 es dato traída de tablas anteriores. ¿Ok? Ahora, si ya yo sé el porcentaje de participación de cada uno de estos consumidores del total de potencia instalada, entonces con este porcentaje yo puedo determinar porcentualmente de este total que se gastó para suplir esta potencia, cuánto le corresponde porcentualmente a cada usuario. Ahora, entonces, ¿cómo se calcula la columna 5? 13,8% del total me tendría que dar esto. Calculen, a ver. Si les da 64% de este total, le tiene que dar esto. A ver, por favor, corroboren. Ingeniero, sale 455.603. Ahí difiere un poco. A menos Sí, que no haya tomado todas las decimales. Es por eso. Es exactamente por eso. ¿Me entienden? Este 64% de esto es esto de acá. 13,8% de esto, ¿sí? Es esto de acá. Y fíjense que acá otra vez 13,8 y el valor aquí es el mismo que este de acá, ¿verdad? ¿Lo ven? O sea, da exacto. 13,8 de un total les está dando lo mismo aquí y lo mismo acá. Ya, las diferencias que les están saliendo ahorita con su calculadora es porque lo que acabo de decir, los decimales que están escondidos en esta foto que están viendo, pero en realidad es un Excel. Pero ya saben cómo se calcula esta columna 5. Ahora, ¿cómo se calcula la columna 4? ¿Qué unidades tiene? Costo por kilovatio.
O sea, costo, columna 5, por kilovatio, columna 3. Dividan, por favor, la columna 5 entre la 3. ¿Cuánto les da? 49. ¿Cuánto? El valor de la columna 4. .06. En la columna 4, ¿verdad? ¿Les da? Sí. Les da este valor. ¿Sí? Les da, ¿no? Bien. Eso se hace con la potencia. Ahora con la energía se hace exactamente lo mismo. Conocemos este valor está desglosado en el texto que van a leer. Se saca el porcentaje de cada uno de estos valores del total de la energía y les da estos porcentajes. Con esos porcentajes determinan estos valores, con estos valores determinan en conjunción con la columna 7. Corroboren, dividan esto entre esto, o sea, la columna 9 dividido la 7 y que les dé este. ¿Lo ven? ¿Les da? Jóvenes, Entre 6.000, ¿no? O entre 6 millones. no, lo que está ahí, tal cual. 87.660 dividido entre 6 millones no sale 1.46. Sería 6.000. Yo creo que con ese valor de 6.000, calculando, esto es sale. centavo, esto es centavo. Ah, otro. Listo. Eso, está bien su observación, sí. Centavo de dólares. ¿Sí? Aquí es dólares y aquí es centavo. Centavo, dólares. Centavo de dólar. Les tiene que dar. Sí, ingeniero, está bien. ¿Ya? Bien. Y lo mismo hacen acá, solo que con valores ya totales, ¿verdad? Este de acá este valor 185.780 es la suma de la columna 9 más la columna 5, les da este total de acá. Ahora, ¿entre qué valor lo van a dividir este valor para sacar el monómico, el promedio? Estos dólares, ¿entre qué lo van a dividir? Entre la energía, ¿no ves? Entre este valor, para que les dé el valor de la columna 11. Pero no se olviden que son centavos, ¿ya? Corroboren que les dé este valor. O sea, este valor dividido la columna 7 llevado a centavo de dólar les va a dar 3,096. Sí, Les da ese valor. Y así sucesivamente para las otras 3 filas. ¿Ya? ¿Está bien hasta aquí? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan cuando vimos el factor de diversidad? Cuando hablamos de los 3 duchas, que si ellos aportaban con más o menos a la máxima del sistema deberían pagar. Si aportaban con menos, deberían pagar menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan la teoría del factor de diversidad? sí. Ya. Sí.
Entonces aquí vemos que hay 4 que se bañaban y cada uno aportó con menos, unos menos que otros. Entonces, ¿por qué están pagando aquí lo mismo por potencia? Entonces es mentira, no se cumple. Si este se esforzó con aportar menos a la máxima del sistema, este es el que menos aportó, o sea, se esforzó más, fue el que más temprano se bañó, digamos. Comparado a este, casi 7 veces más. Y acaban pagando lo mismo por potencia. Eso es porque todavía no hemos terminado de aplicar la teoría del factor de diversidad. Falta todavía. Aquí está calculado sin considerar el factor de diversidad. Yo quería que lo noten. Esperaba que alguien me pregunte, pero ¿cómo, ingeniero? Si usted dijo que por el factor de diversidad, si unos aportaban menos que otros a la máxima del sistema, ¿por qué aquí acaban pagando por kilovatio lo mismo? Como no me lo han preguntado, se los estoy haciendo notar. Pero todavía falta aplicar el concepto de factor de diversidad. Eso lo vamos a ver en otra clase más adelante. Pero noten eso. Yo quería que se den cuenta de eso. ¿Ok? Lo vamos a ver en las clases que vienen. Aquí vamos a dejar la clase de hoy, que hemos avanzado bastante. ¿Sí? Pueden prender sus cámaras, por favor. ¿Ya? Entonces, hasta aquí la clase de hoy, joven. Recording stopped.